Listo, todo tuyo. Dale. El otro día tenía previsto arrancar con esta filmina, pero la tenía oculta, entonces no salió en la presentación. La coloqué nuevamente a la mitad de presentación para arrancar hoy en día y recordarle que en la clase anterior habíamos hablado que había generadores de vapor que generaban vapor en calidad saturado y otros un vapor sobrecalentado. ¿Mm? Entonces que tengan bien claro eso, que los generadores de vapor, ¿sí?, se utilizan o para vapor sobrecalentado de alta presión y temperatura para inyectar en una turbina de vapor, ¿sí?, que están en el orden de los 500, 400, 500 grados de temperatura y 70 a 200 bar de presión. Y hay otros dispositivos, que lo vamos a llamar caldera, que generan vapor saturado de baja presión para un proceso. Cualquiera que, si bien no es una máquina térmica o no está en un sistema que abastece a una máquina térmica, se utilizan con mucha frecuencia en la industria de procesos. Entonces, cuando hablemos a lo largo de estas tres clases que restan en el generador de vapor, lo vamos a estar refiriendo a generadores que tienen como producto este tipo de vapor y otros que generan vapor a baja presión, vapor saturado. También existe una opción intermedia, que estamos hablando del vapor sobrecalentado de baja presión, que estaría por esta zona, más asociado a una instalación de cogeneración que genera vapor de menor presión y menor temperatura para inyectar en una turbina de baja escala, ¿sí?, una microturbina. Pero mayormente vamos a estar hablando de este vapor, donde están solamente las aquatubulares, generadores de vapor con su sobrecalentador, su recalentador y toda su superficie de transferencia térmica. Y también vamos a hablar de la segunda aplicación de vapor saturado, donde va a estar compitiendo cabeza a cabeza tanto calderas aquatubulares como humotubulares para vapor saturado. Bien, la clase pasada habíamos terminado con un poco de describir las partes principales y particulares de las calderas aquatubulares. Hoy lo vamos a hacer a posterior con las humotubulares. ¿Sí? Bien, características principales, por donde circulan los gases de combustión y el fluido de agua. En cuanto a presiones y caudales de vapor, son mucho más limitadas las humotubulares que las aquatubulares, no más de 20 bar porque tienen limitantes mecánicos debido a las dimensiones de la cámara sometida a presión, donde hay tensiones que se inducen en los metales que son importantes, entonces para no instalar sobreespesores interesantes que lo hagan económicamente inviable, se limitan las presiones a 20 bar, con tasa de generación que rondan los 15 a 30 toneladas hora de vapor. Tanto en rendimiento, ¿sí?, son similares a las aquatubulares. Hay compite cabeza a cabeza, sí lo hace. ¿Cuáles son las diferencias? Siempre comparándolas con un aquatubular para vapor saturado, es el costo, la inversión inicial, y el mantenimiento que se tiene que hacer en la operatoria normal de la máquina. También hay otro factor asociado a la calidad del agua, ¿sí?, que generalmente las humotubulares requieren menor calidad en el agua de alimentación de la caldera. Ahí tienen una foto de una caldera humotubular típica. Son todas similares, más allá del fabricante, porque ya la geometría está muy conocida, está muy desarrollada, y ya se sabe cuál es la geometría que da mayor rendimiento, y, digamos, es una geometría madura, ya está recontra estudiada, nadie va a inventar nada nuevo sobre estos dispositivos. Sí, en cuanto a diseño, lo que se hace es tratar de instalar algún equipamiento que le pueda aumentar a algunos puntos el rendimiento térmico. Pero no cambia mucho hace años, creo que no va a cambiar si no hay ningún desarrollo tecnológico interesante. Bien. En su interior, si uno puede hacer un corte de esta cámara de agua, de este tambor, de este recipiente horizontal, va a encontrar una cámara de agua, que es donde va a estar el agua
en contacto con los tubos de transferencia térmica. Después va a haber un rango de variación de la altura del agua, que va a depender de la bomba de alimentación y del ciclo del nivel de líquido. O sea, el que está asociado al control del nivel de líquido de la caldera, el agua va a estar continuamente fluctuando entre dos niveles. Y después va a haber una cámara de separación de vapor, igual que en el domo de una cotubular, donde se va a acumular ese vapor saturado para extraerlo siempre por la parte superior. Ahí hay fotos, esto es un fabricante nacional, Rica. La puse para que vean la diferencia que hay entre una caldera humotubular de un solo hogar, un solo quemador. Acá, en calderas humotubulares, estamos hablando que se instala un solo quemador por hogar, a diferencia en la cotubular, que yo puedo instalar múltiples quemadores en el hogar de la caldera. Y a la izquierda hay una caldera de doble hogar, ¿sí? La idea es aumentar el aporte térmico y con eso la tasa de generación. Las capacidades máximas que desarrollan estos equipos, estamos hablando de entre 20 y 30 toneladas hora, es aquella que me da una geometría de equipo máxima para ser subido a un tráiler y transportado al cliente del taller a la sala de máquinas definitiva donde se va a emplazar, ¿sí? O sea, no se generan dispositivos de mayor caudal de vapor por una cuestión que no se podían trasladar, ¿sí? Y su costo in situ en el cliente demandaría más tiempo y más costo. Lo que se hace en instalaciones donde la demanda de vapor supera la oferta de un generador de vapor, se colocan N, 1, 2 o N generadores en paralelo, todos aportando su masa de vapor a la misma línea de distribución. Cosa que una caldera cotubular de vapor saturada, paquetizada, que se puede montar también en un chasis, esté generando mucho más vapor que una humotubular. Bien, acá tenemos un esquema, un corte esquemático de una caldera humotubular. Lo que van a ver es un quemador que aporta la energía térmica. El hogar no va a ser una cámara de grandes dimensiones, sino va a ser un tubo cilíndrico donde se va a desarrollar y va a contener la llama, la combustión, y esos gases a alta temperatura se van a ir desplazando una, dos, hasta 3 veces cada vez que atraviesan la masa de agua, lo vamos a denominar un paso, ¿sí? Y esta es la caldera humotubular de 3 pasos típica, ¿sí? O sea, los gases se van calentando, se van enfriando una, dos y 3 veces antes de escapar por la chimenea. Otra particularidad es que esta caldera en sí es de fondo húmedo, ¿sí? O sea, cuando la primera caja de retorno de gases se lo hace en una cámara que está completamente rodeada por agua líquida, se dice de fondo húmedo. ¿Eh? Hay otras calderas que este retorno se hace en la parte exterior de la cámara de agua, es algo análogo a lo que está acá a la izquierda, esto sí es una caja de humo de retorno exterior, ¿sí? Pero esto se podría ver también acá, entre el hogar y el primer paso. En este caso, por la temperatura de los gases de combustión, que es tan alta y no hay material aislante que soporte esta temperatura, esta caja de retorno, si fuera de fondo seco y exterior, tendría que estar revestida con material refractario, ¿sí? Este fondo húmedo me evita toda esa instalación de material refractario y me aumenta la eficiencia de mi generador de vapor porque tengo mayor área de transferencia térmica entre los gases de combustión y el agua. En contra, tiene que la complejidad en su construcción aumenta, ¿sí? Bueno, y ahí los gases se van a ir enfriando en los N pasos de la caldera, 2 o 3 pasos. Hay algunas calderas que vienen hasta 4 pasos, ¿sí? Pero la idea es que una caldera homotubular que tiene un rendimiento aceptable del 85% aproximadamente, como parámetro para validar esa eficiencia es la diferencia de temperatura que hay entre los gases de combustión y la temperatura de vapor saturado. Generalmente, como regla general, la diferencia de temperatura tiene que ser aproximadamente 50 grados. Si esa diferencia de temperatura es mayor, quiere decir que los gases de combustión aumentan su temperatura y se llevan más energía y baja el rendimiento, y si se aproximan de mejor manera, el rendimiento de la caldera aumenta. Hay que poner también en la balanza que si yo, para interceptar más energía
de estos gases de combustión someto a un cuarto pasaje de tubos, ¿sí? Ese aumento de rendimiento térmico, ¿sí?, puede ser nulo si se compara con el aumento del costo operativo del ventilador, porque la contrapresión que va a tener que entregar ese ventilador va a ser mayor porque la caída de presión en el circuito de gases va a aumentar. Y entonces hay que poner la balanza. Si quiero mejorar el rendimiento térmico, también tengo que evaluar cuánto consumo eléctrico voy a tener que incorporar para obtener esa mejora. Y en la mayoría de los casos no se paga, y el típico del mercado es esto, son 3 pasos, ¿sí?, en los gases de combustión. Para que vean una caja de tubos, acá estamos viendo de una caldera de fondo seco, ¿sí?, una caja de retorno. Son tapas que uno tiene acceso para hacer una limpieza de tubos, ¿sí?, y una inspección visual, ¿sí? Y acá están viendo los tubos del segundo paso, que están más próximos al hogar, y los tubos del tercer paso, que están más en la periferia, ¿sí? Bien, como vimos en una caldera acotubular, que vimos los porcentajes de absorción de calor en las diferentes superficies de intercambio, cuánto necesitaba yo para los economizadores o precalentadores para aumentar la temperatura del agua, en la caldera para vaporizarla, y qué porcentaje también se llevan los sobre y recalentadores. Bueno, acá vamos a hacer un análisis parecido, pero vamos a evaluar cuánto es la transferencia térmica que se da en cada paso, ¿sí? Y fíjense que casi las 2/3 partes de la energía que se transfiere de las gases de combustión al agua se dan en el hogar de la caldera, ¿sí? Y también hablando un poco, llamamos de vuelta el término radiante, ¿sí?, el mecanismo que predomina en el primer paso o en el hogar es la radiación. En el segundo y el tercer paso, cuando la temperatura de los gases decaen, el mecanismo que predomina es el convectivo. Entonces también acá podemos hablar de una zona radiante asociada al hogar y una zona convectiva asociada al resto de los pasos. Bien, o sea, del 100%, si ustedes suman estas 3 barras, le va a dar el 100% de la energía transferida al agua, ¿sí? Esto representa en una caldera monotubular entre el 80 y el 85% de la energía que aporta el combustible, ¿sí? El resto se considera pérdida, principalmente en la chimenea, ¿sí? Esto tómenlo con pinzas, no es siempre igual, pero es para tener valores de referencia. El 10%, algunos hablan del 15% de la energía que se va por chimenea, aproximadamente el 5%, ¿sí?, o algo menos, se puede recuperar incorporando un economizador en la chimenea de los que llevan los gases de combustión al exterior, a la atmósfera, ¿sí? Esta, de alguna manera, yo puedo trabajar para reducirla. Hay otras que podría llegar a reutilizar esta energía, que son purgas, que lo vamos a ver mañana o la semana próxima, ¿sí? Son operaciones que se practican sobre la caldera, que es drenar parte del agua que tiene en su interior para mantener la calidad del agua, eso lo admito con Flavia también. Ahí se estima que se va un 5% de la energía del combustible, y otro tanto, mucho menor, se pierde por envolvente del cuerpo de presión. O sea, la caldera es un tanque de agua con vapor, agua líquida y vapor, está a una temperatura mayor que el ambiente, y por más que esté aislada térmicamente, tiene una determinada pérdida, ¿sí?, hacia el exterior, hacia la sala de calderas. Bueno, esa energía la aporta el combustible. Pero quédense más o menos que los números que se manejan en un motor son 85% sin economizador y 90% con economizador. Eso también se hace evidente en las tablas de la segunda o tercera filmina de presentación. Si vamos a esa pérdida por envolvente, ¿sí?, esto lo que están viendo acá es una termografía, ¿sí?, es como una cámara de fotos que mide temperaturas, y acá lo que está viendo es la cámara de presión de una monotubular, ¿sí?, acá se ve el casquete, ¿sí?, la tapa, y acá se ve la virola, la envolvente lateral, y acá se está evaluando la eficiencia que tiene el aislamiento térmico, y se notan que hay puntos de alta temperatura, es donde la energía está fugando del cuerpo de presión.
Y vuelvo a insistir con el segundo párrafo, ¿sí? Yo les comenté que el mejor rendimiento de una caldera estaba cuando trabajaba al 80% de su carga nominal aproximadamente, ¿sí? 10% más, 10% menos, porque estas pérdidas al ambiente son constantes, ¿sí? Y son independientes del estado de carga de la caldera. Se dan todo el tiempo, ¿sí? Indistintamente que la caldera trabaja al 100% de su capacidad nominal generando vapor o esté en stand-by sin entregar ningún kilo de vapor, porque se debe a la temperatura del agua. Entonces, van a ver que estas pérdidas, que pueden ser del 1%, se pueden hacer mucho más importantes cuando los factores de utilización de la caldera son bajos. ¿Sí? Esto es lo que pasa en el termotanque de sus casas, también. O sea, el reservorio de agua caliente, que tiene una temperatura aproximadamente 60 grados, ¿sí? Por más que usted no se bañe, ese recipiente a alta temperatura está constantemente disipando calor al ambiente. Y eso se paga en combustible. Mientras que si el factor de utilización de esta caldera aumenta, toda esta energía que se pierde se diluye en todo el combustible que se quema y se pueden obtener pérdidas menores al 1%. Vamos a una parte de las calderas humo o pirotubulares, ¿sí? Que son particulares, muy distintas a la geometría que se ve en una acuotubular. Si bien la definición es la misma, ¿sí? La geometría no. Recuerden que en un humo tubular el hogar está compuesto por paredes de agua mayormente, son tubos de transferencia térmica que conducen a los gases de combustión hacia la chimenea y también absorben energía y están alojados allí los tubos vaporizadores, ¿sí? Que están asociados a la caldera. Bueno, acá el hogar es un tubo único, cilíndrico, que está conformado, hoy en día se conforma, se lo mecaniza y se le da un corrugado, ¿sí? Y el corrugado tiene tres funciones principalmente. Uno es aumentar la superficie de intercambio, porque al corrugarlo se genera área de transferencia con respecto a un tubo recto. Le da mayor resistencia mecánica, porque se logra variar ese momento de inercia o ese módulo resistente, se hace que esto sea mucho más estable mecánicamente. Y también se disminuyen los esfuerzos sobre las placas tubulares. Las placas tubulares son esas chapas planas que reciben todos los tubos de transferencia, ¿sí? Y finalizan en ellas. Un humo tubular tiene dos placas tubulares, una en cada extremo, una en el frente de la caldera y otra en la parte posterior, donde empiezan y terminan los tubos de intercambio térmico, ¿sí? Como toda esa estructura se calienta y se enfría en función de cómo estén el estado de los quemadores, y en forma diferencial, porque de alguna manera el fenómeno de dilatación no es homogéneo en todos los tubos de transferencia, bueno, para aliviar un poco de los esfuerzos que se inducen en las placas tubulares, este corrugado hace, digamos, de acordeón y absorbe algo de esos fenómenos de dilatación, haciendo trabajar de mejor manera las placas. Ahí lo que están viendo en la foto, se puede ver lo que era un hogar, este era liso, un hogar y la caja de retorno de gases de los tubos del segundo paso y del tercer paso. Bueno, esto es un hogar que colapsó, ¿sí? Fíjense que acá tiene otro sistema, esto era una caldera para combustible sólido, tiene un sistema de cinta transportadora para aportar el combustible sólido seguramente, pero esta deformación, este accidente, ¿sí? Que lleva al daño permanente de la caldera, se da por falta de nivel de agua, ¿sí? Piensen que este tubo o el que está saliendo de esta conformadora, es un aparato que tiene mayor presión en el exterior que en el interior, ¿sí? O sea, está trabajando como si fuera, está en vacío, porque adentro hay menor presión que en el exterior. Entonces cualquier aumento de sobrecalentamiento de alguna parte que disminuya su resistencia mecánica va a hacer que
este hogar implote, ¿sí? O sea, imagínense que el hogar es un submarino. Entonces no va a explotar hacia afuera, sino va a implotar. Porque la presión del agua o del vapor que lo está rodeando, ¿sí? Va a hacer que se deforme hacia adentro y colapse. Y generalmente esto sucede cuando la caldera se quedó sin agua, que es un medio de refrigeración para el hogar, ¿no? Bien, vamos a ir un poquito adelante. Esto está sacado de Spirax-Sarco, que Spirax-Sarco también lo ha robado de otra parte. Es un software. No me interesa, acá la idea no es tener un software ni saber utilizarlo, pero mostrarles que hay software que permiten estimar parámetros de funcionamiento de generadores de vapor humotubulares, ¿sí? Y la idea de ponerlo acá es para que vean las variables que están en juego y que ustedes, si hicieron bien los deberes, tienen que reconocer la mayoría o la totalidad de estas variables, ¿sí? Yo acá puedo simular cómo va a ser y calcular, fíjense que acá está el rendimiento térmico, la eficiencia, y puedo simular. Es una caldera con economizador, con sobrecalentador, la verdad, no sé, me supongo que tendrá la opción de poner un sobrecalentador acá, en los gases de combustión. Puedo variar el combustible que le aporto, el exceso de aire, la temperatura de aire de entrada. Si utilizo vapor para atomizar en el quemador, ¿sí? Y en base a los parámetros que yo pongo de vapor, acá puedo estimar las purgas, que esto vamos a ver la clase que viene. Puedo poner si los tubos del segundo o tercer paso son planos o espiralados, aumentando la transferencia térmica. Bueno, suponiendo eso, aprieto acá, calcular performance, y me va a dar el flujo de los gases de combustión, la caída de presión en cada paso, la velocidad de los gases en los tubos. O sea, me va a hacer un estudio termomecánico del dispositivo y antes de diseñarlo o para estimar cómo se va a comportar en ciertas circunstancias, ¿sí? Espero que vean un poco cuáles son las variables que están en juego en un generador de este tipo. Si quieren hacer una Edu, pregunta, sí, sí, yo. dale. No entiendo la función del retorno y por qué encima es exterior. ¿No se pierde calor ahí? ¿Por qué no es un tubo directamente que siga el A tercer ver, paso? ¿cuál retorno? ¿Este? Desde la izquierda, ese. Bueno, porque si yo este lo haría también húmedo acá, lo pondría acá adentro, no tengo ningún acceso a los tubos del segundo paso en este caso, ¿sí? Entonces se hace una cuestión de practicidad. Acá la temperatura de gases ya está por debajo de los 600 grados, entonces un material aislante como la lana mineral lo puede soportar, no le sobra mucho, pero lo puede Sí. llegar a soportar, ¿sí? Y si yo destapo acá y saco el quemador, puedo tener acceso a todos los tubos de transferencia. Y es más, si esta caldera la hago trabajar con combustible líquido tipo fuel oil, donde hay deposición de hollín, de carbón, bueno, con frecuencia tengo que hacer una limpieza de tubos para mejorar la transferencia térmica. Y bueno, esto me favorece, o sea, tampoco pierdo mucho, porque sí, si lo meto acá adentro ganaría eficiencia térmica, pero complejidad constructiva y de mantenimiento sería una problemática, porque ahí directamente no tengo acceso a los tubos de transferencia, a cierta parte de los tubos de transferencia. ¿Sí? Sí, perfecto. ¿Sí? Bueno. ¿Qué más? Seguimos adelante. Bien, acá esta la cambié con respecto al año pasado, lo que tenía el año pasado. Les mostré un esquema, una perspectiva de una caldera humotubular con las diferentes partes que están numeradas, ¿sí? Y corresponden a esta lista, ¿sí? Yo me voy a meter con la foto, ustedes después acá vean el hogar, están los tubos del segundo y tercer paso, ¿sí? A ver qué más importante. Están los controladores de nivel de agua, esto también vamos a ver a partir de mañana, ¿sí? Acá, estos que se ven en el esquema, en la realidad, es este que está acá, ¿sí? Se ven los visores de nivel de agua, se ven los presostatos que comandan el sistema de presión de vapor, están las válvulas de seguridad para evitar una sobrepresión en el cuerpo de agua, está la salida de vapor, está la válvula de salida de vapor saturado, está el quemador, están estas cajas de retorno de gases
para tener acceso a los tubos del segundo y tercer paso. Para tener acceso al hogar, si esto es fondo húmedo, no se ve lo que hay acá, tengo que retirar el quemador y puedo hacer una limpieza de hogar. Tengo las bombas centrífugas multietapa de alimentación que presurizan el agua para que ingrese a la caldera, serían las bombas de alimentación, y el sistema de control eléctrico. Esas son las partes principales de estos generadores. Son todos similares. Y los manómetros para que el operador valide cuál es la presión de trabajo de la caldera. Esto lo saqué de una fabricante nacional que está en Santa Fe, Fontanet, para que está sacado de la página de internet, para que vean un poco los conceptos que estuvimos viendo, ¿sí? Fíjense que si veo el esquema es una caldera. Está el hogar, fondo húmedo, 2 pasos y 3 pasos y la chimenea. Una caldera de 3 pasos. A ver qué dice acá. Humo tubular de 3 pasos, fondo húmedo. ¿Sí? Queda claro que acá la cámara está sumergida en la cámara de agua. Quemador, marca Fontanet, Saque, que estos son los que Pablo vino a dar la charla, representa a la firma Saque, o similar. Hogar, corrugado o liso. Puede ser. Capacidad térmica, cuánta energía intercambia los gases de combustión con el agua. Y materiales de construcción, también haciendo referencia a la primera clase de partes. La empresa construye calderas según códigos europeos o americanos, dependiendo de las exigencias del cliente. Recuerden que los americanos están representados por ASME, y los europeos antiguamente están los ingleses, los alemanes con TRD, y ahora están unificando en otros códigos, ¿sí?, que agrupan a los anteriores. También le puse un poco las tablas de prestaciones para mostrarles que los datos principales para seleccionar generadores de este tipo es la producción de vapor en toneladas horas. Fíjense los rangos, estas son calderas pequeñas que trabajan hasta 9 toneladas horas. Y acá está la capacidad térmica, que obviamente está asociado a la producción de vapor. Mayor producción de vapor, mayor capacidad térmica. Acá no aclara nada el nivel de presión, pero todas estas calderas tienen que alcanzar tranquilamente los 10 bar de presión, ¿sí? Que eso es lo típico que se le pide, o lo mínimo que se le pide a una caldera humotubular para vapor de proceso, ¿sí? Después, la presión depende de la instalación donde se vaya a instalar. Por ejemplo, la Serenísima tiene, creo que todo su sistema de vapor a 16 bar, pero hay otra empresa que el sistema de vapor está a 4 bar, o sea, eso está muy relacionado al tipo de proceso que esté abasteciendo este vapor saturado. Bien, calderas raras, como les mostré la de vaporización instantánea para sacos tubulares. En calderas humotubulares también hay diseños un poco particulares, ¿sí? Se los muestro para que, si ustedes se lo mencionan, entiendan un poco qué es la idea que buscan estos tipos de generadores. Estas calderas se llaman calderas de retorno de llama, ¿sí? Es una caldera homotubular que pareciera de 3 pasos, pero de 2 pasos, ¿sí? Fíjense en que el hogar es de grandes dimensiones, paredes planas en este caso. Acá tengo la conexión del quemador. Acá, como les mostré, es una caja de retorno que por la temperatura de los gases ha instalado un material refractario que soporta los niveles de temperatura, porque son próximos a lo del hogar. ¿Se fue Edu o me fui yo? No, No. cortó. Le cortó.
reconectando. ¿Volvimos? Sí, sí, te escucho. Bueno, bienvenido al capítulo 1-2, porque como me sacó afuera, tengo que volver a compartir pantalla. Juan, no sé si pausaste. Vamos a buscar la presentación. ¿Dónde estaba? Espera que está pensando en la computadora. Vamos ahí agarramos. ¿Pausaste, Juan? Bueno. Sigue grabando. Sigue grabando. Sigue grabando, bueno. Sigue grabando más. Ahí está. La idea es que esta caldera de retorno es una caldera de 3 pasos disfrazada, ¿sí? O sea, supuestamente a Hernán Ferrari no le gusta mucho, porque son calderas que están muy, muy exigidas mecánicamente y que a la larga necesitan algún tipo de reparación. Esta caldera de retorno, el hogar hace de hogar mismo y primer paso de gases de combustión, porque retornan en el mismo hogar. Y luego tienen otro paso convencional de tubos donde siguen entregando energía, ¿sí? Son mucho más simples, pero no sé si es la mejor forma de construir calderas homotubulares. Existen, ¿sí? Cumples con las normas, acá te ponen. Bueno, al igual que la acotubular, cuando terminamos calderas acotubulares, acá les presento 2 videos, en verdad no es 2 videos, es un solo video, el segundo, que este está interesante porque es de una empresa americana que muestra cómo construye una homotubular desde la chapa lisa de acero, cómo la conforma, las pruebas que se le hacen están en inglés, pero es un inglés bastante técnico. El primer hipervínculo, el de arriba, es un catálogo, ¿sí?, de la misma empresa, la página de internet, donde uno puede explorar las diferentes ofertas de generadores humotubulares y también pueden explorar generadores acotubulares para vapor saturado, ¿sí? La empresa americana construye todo tipo de generador de vapor, tanto acotubular como humotubular. Para no hacer más larga esta exposición, los invito a buscarlos en internet y verlos con tranquilidad. Cualquier comentario lo vemos en la clase, lo vemos mañana. Ya escapando la humotubular y entrando en el reino de todos los generadores de vapor, porque todos cuentan con un dispositivo que se denomina chimenea, aquel conducto que va a descargar los gases a la atmósfera, tiene que tener algunas características básicas para cumplir su finalidad, ¿sí? Tienen que estar aisladas térmicamente, tienen que ser estancas, ¿sí? Ese conducto que conduce los gases no tiene que romper el nivel de presión que tiene el sistema de conducción de gases, no tiene que de alguna manera comunicarse con la atmósfera, salvo en el punto de descarga, para garantizar la circulación de los gases. Y la sección de la chimenea tiene que ser constante en todo su trayecto para no modificar la velocidad de los gases de combustión. Bien, vamos a ver un poco de fotos, ¿sí?, para que entiendan un poco cómo son estos sistemas de descarga de gases. Arriba a la derecha estamos viendo chimeneas simples, de baja altura, ¿sí? Siempre la altura de la chimenea está asociada a la fuerza impulsora que puede generar en forma natural, que está asociada a la diferencia de densidad de los gases de combustión con respecto al gas ambiente, al aire ambiente, ¿sí? Chimeneas simples donde hay una pollera, ¿sí?, y en esta pollera, que hace de soporte a la estructura de la chimenea, se puede tener una boca de acceso para realizar limpieza, si se trabaja con combustible líquido o sólido, retirar las cenizas que van a obturar en forma progresiva el paso de los gases, ¿sí? A la izquierda es una vista aérea de la central costanera, que la idea era realizar la visita este año, pero la puse porque fíjense que no hay una sola chimenea, hay varias. Hay una de tamaño importante, hay otras de menor altura y menor diámetro, ¿sí? Hasta hay chimeneas asociadas a turbina de gas, ¿sí? Esta es una central termoeléctrica que tiene diversas instalaciones, ciclos combinados y ciclos de vapor, ¿sí? Y a medida, como no todos los
todas las instalaciones se hicieron en la misma época y son del mismo proveedor y con las mismas características, bueno, cada chimenea tiene dimensiones particulares asociadas al diseño del sistema. ¿Sí? Esta, que me corrija Flavio y Juan, la de mayor altura, fíjense, ya están pintadas por una cuestión de cuidado para que ninguna nave aérea las choque, ¿sí? Fíjense la altura que tiene estas chimeneas, ¿sí? Y después, esta está asociada a un generador de vapor, creo que este es el supercrítico, ¿sí? Y después hay de menor tamaño a ciclos de vapor convencionales con sobrecalentamiento y recalentamiento, ¿sí? Pero esto es la Argentina, son este tipo de chimeneas. Después, abajo a la derecha, hay chimeneas que también muchas veces cuando se trabaja con un combustible sucio, una biomasa, un carbón, en la propia chimenea, en el sistema de descarga de gases, se instalan sistemas de purificación de gases o de lavado de gases. ¿Sí? El que vio el video de animación de la central termoeléctrica, calderas acotubulares, se intercalan mecanismos que retienen las partículas, ¿sí?, que egresan del hogar para cumplir con las emisiones gaseosas. Si el combustible es limpio, fuel oil, relativamente limpio como fuel oil, o gas natural, que es el más limpio de todos, directamente la descarga se hace sin ningún tratamiento. Acá hay dos tipos de chimeneas, ¿sí?, asociadas a la misma instalación. Esto es un ciclo combinado, donde se ve la chimenea cuando se trabaja a ciclo abierto, solamente con la turbina de gas, ¿sí?, la cual se saca de servicio con un sistema de clapetas para dar paso a los gases de combustión a la caldera de recuperación, donde acá arriba se ven los domos, ¿sí?, y los gases finalmente descargan por la segunda chimenea, por la de la izquierda, ¿sí? Acá van a haber dos en paralelo porque la configuración es dos turbinas de gas, seguramente con una de vapor. También le quería mostrar en esta foto, que no la saqué porque parece también redundante, es que vean que acá abajo a la derecha hay grandes caños de escape, ¿sí?, de motores de combustión interna, ¿sí? Cuando la central es importante, por lo general tienen un burro arranque o una instalación de menor tamaño para producir el arranque en negro, ¿sí? Acá en Central Costanera y en Central Puerto, lo que tienen son sistemas TG de 20 MB aproximadamente, que pueden iniciarse sin ningún aporte de energía, casi, extra, y una vez puesta en marcha esa instalación de 20 MB, que entrega la energía suficiente para iniciar el arranque de las instalaciones de gran porte. Bueno, acá en esta foto se identifican grupos generadores alternativos que van a entregar la energía necesaria para poner en sistema las bombas y los equipos auxiliares para comenzar los arranques de la turbina de gas. Una vez que la turbina de gas entra en régimen y entregan potencia, ya estos burros de arranque, con estos dispositivos de menor tamaño, salen de servicio. Siguiendo, o no alejándome mucho de la chimenea, ¿sí?, vamos a definir, como Irán lo hace, el tiro de la caldera, ¿sí?, al conjunto de fuerzas naturales o artificiales que provoca la circulación de gases, ¿sí? Naturales, cuando hablemos de la chimenea, ¿sí?, de la altura, asociado a una chimenea que tiene cierta altura, que por diferencia de densidad de los gases que están en el circuito de combustión, ¿sí?, y el aire que está próximo en la descarga de la chimenea, bueno, esa diferencia de densidad produce un tiro natural. ¿Sí? Eso acá, que es como ustedes hacen el asado en sus casas, ¿eh? Ahí estamos hablando que la chimenea, que la parrilla, o que la instalación tiene un tiro natural. Ahora, cuando instalo ventiladores, donde hay un motor eléctrico que aporta energía, y entrega una altura total para impulsar los gases de combustión, ¿sí?, ahí ya estamos hablando de un tiro artificial, ¿sí?, que puede ser tiro forzado si estoy empujando hacia adentro, hacia adelante los gases, o inducido si lo estoy aspirando desde la otra punta, próximo a la chimenea, ¿sí? Entonces, ahí también nace
los términos de VTF, que es ventilador de tiro forzado, que son aquellos que aportan aire para la combustión, y junto con el combustible van a empujar y acelerar el fluido para que empiece a circular por todo el circuito de gases. Y en la otra punta, en instalaciones importantes, donde la presión que entregue el primero, el VTF, no sea suficiente, va a estar trabajando en conjunto con un ventilador de tiro inducido, que va a estar manejando gases de combustión, no aire para la combustión, y entre los dos van a dar la energía necesaria al aire para que se descargue por la chimenea. Estos ventiladores, VTF y VTI, que también vamos a ver mañana que se utilizan con otros fines, pero de menor tamaño, se seleccionan básicamente por el caudal que movilizan y por la presión estática que entregan. ¿Sí? Estos son los principales parámetros para seleccionar estos ventiladores. Después habrá otros que dependerán de las condiciones del aire que movilizan, ¿sí? Y del nivel sonoro que produce. Pero en la central termoeléctrica ya el nivel sonoro, salvo acá en Luján, que hay conflictos por este tema, el nivel sonoro es alto en términos generales. ¿Sí? Entonces, los dos ventiladores, VTF y VTI, van a trabajar en conjunto con un importante o un pequeño tiro natural, dependiendo básicamente de la altura de la chimenea, como vimos en las fotos, y los tres en conjuntos, o por lo menos dos, el VTF y la chimenea, van a garantizar la circulación de gases. Bien, pero cuando yo instalo un ventilador, muchas veces no me da el caudal que yo necesito para la condición de la caldera, porque si la caldera modifica su estado de carga y su caudal de combustible, yo de alguna manera también tengo que manejar la cantidad de aire que aporta la combustión. Bien, en una central termoeléctrica, esa cantidad de aire que aporto al sistema, por lo general se hace produciendo la apertura o modulando, ¿sí? Con puertas que están instaladas en la succión de los ventiladores, antes de las turbinas, o sea, estrangulando el flujo de aire antes que ingrese al ventilador, o a la salida, a posterior del ventilador. Se puede hacer de las dos maneras, obviamente una, la de la izquierda, o sea, si lo hago en la impulsión, es más eficiente que si lo hago en la descarga, pero de alguna manera el sistema de control del aire para la combustión tiene que modular sobre estos dampers, sobre estas compuertas, para obtener las condiciones de la combustión que está estipulada en el diseño, ¿sí? O el exceso de aire, básicamente. Se maneja con estos dispositivos. También en calderas pequeñas, pero ya cuando el costo lo hace posible, se instalan variadores de frecuencia para producir la variación de giro del motor del ventilador y modificar el aporte de aire, ¿sí? En instalaciones grandes termoeléctricas se selecciona un ventilador de velocidad constante y se modifica su caudal modulando las restricciones antes y después de la combustión. ¿Alguna pregunta hasta acá? Seguimos adelante. Bien, acá está un poco cómo evoluciona la presión en el conducto de gases en un generador de una central termoeléctrica, ¿sí? O sea, esto es la curva más compleja que uno podría describir. Después el resto de los generadores o de las calderas son mucho más simples. A ver, para que entiendan. Esto es lo que se llama un tiro balanceado, sí, un hogar de tiro balanceado, ¿sí? Donde hay un VTF, un ventilador de tiro forzado, ¿sí? Trabajando en conjunto con un ventilador de tiro inducido y también complementado por una chimenea que da un tiro natural. Entonces, acá se describe el nivel de presión, tanto positiva como negativa con respecto a la atmosférica, ¿sí? Que tienen los gases a lo largo del trayecto que tienen desde el quemador hacia la chimenea. Entonces, todo parte que o sea, de una manera, antes del quemador, en la succión, a la salida del ventilador se le entrega un cierto nivel de presión, y ese nivel de presión va cayendo debido a fricción, principalmente, a medida que atraviesa las diferentes superficies de intercambio. Acá, fíjense que, ¿se acuerdan los precalentadores de aire? Bueno, el aire que se va a precalentar en esos dispositivos, tanto recuperativo como regenerativo, todo eso le demanda energía, una caída de presión, pero ese aire va a ganar temperatura, va a llegar a los quemadores, se va a encontrar con combustible y se va a producir la combustión.
en el hogar, fíjense que el punto del hogar, esto también le quería hacer una aclaración. El punto del hogar, nosotros nos hemos encontrado en Central Costanera, que hay generadores de vapor que se diseñan con el hogar trabajando a presión negativa y otros a presión positiva. ¿Sí? Esto lo hemos notado porque el mismo operario nos decía que en algunas calderas ellos tienen puertas, con puertas de pequeñas dimensiones, que permiten producir la apertura para ver la llama, para ver la bola de fuego que hay dentro del hogar. En algunos casos nos decía que si producían la apertura de esa compuerta no lo podían hacer porque al abrir, como el hogar estaba en depresión, iba a producir la succión de aire y no va a haber ningún tipo de riesgo. Pero dice, si esto lo hago en otra unidad, no lo puedo hacer, porque yo abro la compuerta y me sale la bola de fuego hacia afuera, porque el hogar trabaja a presión positiva. ¿Sí? Entonces, les digo esto para que esto lo tomen como referencia, para que tengan la idea de cómo va evolucionando la presión en un generador de vapor para una central termoeléctrica, pero eso depende en sí de cada diseño. El hogar sí va a estar, lo vamos a ver mañana con Juan, va a estar o por debajo de la presión atmosférica o levemente en la parte superior, pero no va a estar muy alejado de la presión cero, porque esto es un control que se debe realizar para mantener la integridad del generador. Bueno, ahora ya no es aire, todo esto es aire para combustión, a posterior va a ser gases de combustión, y van a seguir perdiendo energía cuando atraviesen el economizador, cuando atraviesen nuevamente el precalentador de aire, porque acá el aire para combustión se calentó, pero gracias a los gases de combustión que atraviesan en otro circuito el mismo dispositivo, ¿sí? Y como están muy alejados de la presión atmosférica, va a haber un ventilador de tiro inducido que le aporte un salto de presión para aproximarlo a la presión atmosférica, y el último salto lo va a dar esa fuerza natural o ese tiro natural debido a la altura de la chimenea. O sea, la chimenea, en conjunto con el ventilador de tiro forzado y el ventilador de tiro inducido, va a garantizar la circulación de los gases. En calderas pequeñas de vapor saturado para proceso, esto es mucho más simple. Estamos hablando ahí de un hogar presurizado. O sea, el ventilador del quemador da el salto de presión necesario para vencer la resistencia de todo el circuito hasta llegar a la chimenea. ¿Sí? Ahí ya no se tiene en cuenta la instalación de 2 ventiladores trabajando en serie para entregar todo este salto de presión. Como el circuito de gases en generadores de vapor más pequeños es más simple, tiene que atravesar menos superficie de intercambio y menos metros que recorrer, un solo ventilador de tiro forzado es suficiente para garantizar la circulación. ¿Una pregunta? Adelante. Yo un bocadillito, Edu, nada más. Sí, dale. Bueno, no, un dato. Siempre que estemos hablando del caudal a mover por un ventilador de tiro forzado, estamos hablando de aire. Y siempre que estemos hablando del caudal a mover por un ventilador de tiro inducido, estamos hablando de gases de combustión, ¿sí? Eso como para que lo tengan. Bien. Nunca se lo olviden. Y recuerden que los ventiladores se seleccionan por caudal volumétrico, no por caudal másico. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Sí. Siempre hay que pasar a metros cúbicos por unidad de tiempo para seleccionar al equipo ventilador. Bien, vamos a salir un poco de las calderas convencionales para vapor de proceso o para una turbina de vapor, y esto ya de alguna manera adelantó Fede cuando dio ciclo combinado, este tipo de caldera de recuperación, que a veces hay bibliografía que habla de HRCG, o también está el término ORCG, porque acá está asociada a un ciclo de potencia para generación termoeléctrica. Muchas de estas calderas se pueden asociar a una instalación de cogeneración para recuperar energía de algún proceso, ¿sí? De algún horno de proceso, colocarla antes de descartarlos a la atmósfera, y ahí el dispositivo en sí es el mismo, ¿sí? Lo que pasa que, digamos, acá la energía la toma de una turbina de gas aplicada a la generación termoeléctrica, ¿sí? En el otro, el aporte térmico se hace de una corriente de gases excedente de proceso. Bien, ¿qué voy a mostrar acá? Bueno, los parámetros característicos de esta caldera de recuperación. La contrapresión admisible, o sea, porque adentro de estas calderas, ¿sí? Donde
básicamente a instalados, ya lo vieron con Fede, economizadores que precalientan el agua, tubos vaporizadores que están asociados a los domos, y sobrecalentadores, ¿sí? Y todo esto están intercalados, ¿sí? Dependiendo del nivel de temperatura que requiere cada uno de ellos, ¿sí? O sea, los gases de la turbina que están a alta temperatura se encuentran en primer caso con los sobrecalentadores, que son los que demandan mayor nivel de temperatura, luego con los vapores de alta presión, economizadores de alta presión, y después circuitos de menor nivel de presión. Las calderas HRG en ciclo combinado pueden tener 2 o 3 niveles de presión, ¿sí? Por lo general, lo que hemos visto últimamente son 2 niveles de presión, 2 domos. Bien. Además de contra la presión admisible, la presión y temperatura de vapor que generan, el punto de acercamiento, el pinch, ahora vamos a ver qué es, y otro que no está acá que lo puse es el caudal de vapor que genera. Eso es importante, ¿sí? ¿Cuántos kilos hora puede generar este tipo de dispositivo? ¿Sí? Este es otro parámetro que no lo contemplé acá, lo tendré que agregar. Pero fíjense que la fisonomía, le había puesto para que ustedes vean un poco más realista el esquema de abajo a la derecha, ¿sí? Y acá, como me sobraba espacio básicamente en la filmina, puse una foto de la instalación de la caldera, creo que está de Benito Juárez. ¿Sí? Creo que viene a posterior. No, viene en la otra. Bien, como les dije, esto también habló Fede, y ya lo voy a pasar muy por alto porque Fede lo hizo mucho más complejo. Esto es una caldera de recuperación de un solo circuito de presión muy simple. Esto es un perfil térmico, un programa térmico, donde se compara la temperatura de los gases de combustión que se van enfriando a medida que evolucionan hacia la chimenea, y la temperatura del agua que se va precalentando en los economizadores, se va vaporizando y se va sobrecalentando. ¿Sí? Datos característicos para entender un poco cómo es el rendimiento, medir en forma indirecta el rendimiento de estas instalaciones, es el pinch, que acá lo puse porque es muy gráfico, este punto pinch, esta diferencia de temperatura, ¿sí? Es la diferencia de temperatura entre la temperatura del vapor, ¿sí? Y la temperatura de descarga de gases en la caldera, ¿sí? Después, la bibliografía de Fernández Díez, donde está extraído esta información, también habla de una temperatura de aproximación en el sobrecalentador y una temperatura de aproximación en el economizador, ¿sí? O sea, estos 3 saltos de temperatura, de alguna manera describen las prestaciones de la caldera. Obviamente, cuando el delta de T en la aproximación, esta aproximación es menor, la caldera es mejor, ¿sí? Logra temperaturas de vapor mayor. También acá, esto tenía que ser menor, y el pinch es la idea de la eficiencia o de cuánto se acerca una curva a otra. Bien. A ver, acá yo me voy a detener un poco, esto no mostré años anteriores, lo saqué de una ficha técnica que le había mostrado en su momento, creo que cuando Fede dio una oferta técnica del año 2016, de una empresa de HRCG. Primero quería mostrar esta foto. Hoy en día, para aumentar la eficiencia y esos delta de T de aproximación, se empiezan a instalar cada vez más tubos con mejoras, o sea, fíjense que son tubos no lisos, sino aletados, que mejoran la transferencia térmica. Acá principalmente aumentan la turbulencia de los gases de combustión y aumentan también la superficie de absorción de calor. ¿Sí? O sea, estos aumentos de avance tecnológico para sacarle algún punto más de rendimiento a estos dispositivos se basan mucho en la superficie de intercambio, en mejorar, hacer mejoras de este tipo. Obviamente, esto aumenta la inversión de la instalación y también tiene sus limitaciones si estamos hablando de combustibles sucios. Ya estos tubos tienen complicaciones en cuanto a limpieza, a mantener un buen nivel de limpieza, con respecto a los tubos lisos, porque tienden a acumular sólidos. ¿Sí? Pero bueno, más allá de eso, fíjense un poco, comparen esta oferta que yo voy a mostrar en un momento pasado muy de largo, está mostrando la selección de un generador de vapor para instalar en la descarga de una turbina de gas LM6000 con Sprint,
¿sí? Estos son datos reales, esto ya no es mentira y está hecho para acá, para Argentina. Fíjense, el segundo ítem es el tema anterior, Flavia. El fabricante está diciendo que esta turbina, que es aeroderivada, que tiene una temperatura de gas de descarga de 450 grados, o sea, es relativamente baja, pero es una aeroderivada. Si fuera una heavy duty serían altos. Me dice cuántos kilos por segundo de gas de combustión me emana esta turbina. Me dice cuál es la composición de los gases de chimenea, si es combustible gaseoso o combustible líquido. Fíjense que estas son concentraciones, yo se los muestro para que son concentraciones características de una caldera, de una turbina de gas, ¿sí? Tanto para un combustible como para otro. Y para cada combustible evalúa, ¿sí? Ven que el otro término está OTSG, yo decía HRSG, bueno, muchos también hablan de esto, OTSG. Son todas calderas de recuperación. Acá el fabricante me dice que su caldera tiene dos niveles de presión en el generador de vapor, uno de alta y otro de baja, y para cada uno me dice cuántos son los kilos por segundo, el flujo garantizado, ¿sí? Que garantiza, que pone la firma, generado, tanto con combustible como otro. Me dice la presión y la temperatura del vapor, ¿sí? 54 bar con 430 grados más o menos, fíjense que son niveles y presiones bajas, ¿sí? Pero bueno, también la temperatura de los gases es baja. Y fíjense que aparece el pinch, ¿se acuerdan esa diferencia de temperatura? 15 grados, me dice que tiene un pinch de 15 grados, o sea, no les puedo vender bien qué tan bueno o tan malo es el pinch, pero fíjense que hacen referencia en una especificación técnica de estos dispositivos, ¿sí? Y esto está todo en base a una temperatura de condensación de 40 grados, y también de alguna manera me da otros valores. Como me dio para alta presión, también me dan los datos para el circuito de baja presión. Algunos son comunes, como la temperatura de condensación, ¿sí? Fíjense que acá el pinch es menor que acá, la verdad que no lo sé por qué, pero de alguna manera, con estos parámetros, de alguna manera yo voy a tener que alimentar mi turbina. Y, o sea, esto va a tener que ir de la mano con la turbina que yo instale, que me va a tener que admitir estas masas de vapor con estos niveles de presión y temperatura, ¿sí? Y otra cosa que le quería mostrar, que como venimos hablando de tiro de chimenea y ventilador, fíjense que las dos últimas filas habla de la caída de presión, de esa contrapresión admisible, estamos hablando del orden de 200 milímetros por columna de agua, estos son 20 centímetros, columna de agua, toda la energía que me demanda atravesar, asociada al rozamiento, a la fricción, toda la superficie de intercambio, y fíjense en la temperatura de descarga de gases en la chimenea. Esto sí me habla de eficiencia del sistema. Son temperaturas casi rondando los 110 grados centígrados. Cualquier instalación, sea ciclo combinado, temperatura o ciclo de vapor, de buen rendimiento, tengo niveles de temperatura en chimenea que rondan estos valores, 100 y pico de grados, ¿sí? Bueno, acá le quería mostrar estas dos comparativas, me pareció interesante mostrarles cómo estas calderas de HRSG o OTSG se pueden instalar en una instalación funcionando a ciclo abierto, ¿sí? Fíjense que el contexto es el mismo, ¿sí? Entonces, se los arranca el ciclo abierto y luego se instala en la chimenea de descarga de la TG un sistema de compuertas, y a posterior se instala la HRSG, ¿sí? Acá está la compuerta y se pueden instalar para aumentar la eficiencia del ciclo, ¿sí? Esto es muy común verlo acá en Argentina. Bueno, para ir terminando, creo, ya me voy acercando al final, mostrarles solamente, para que tengan una idea, que existen ciclos que son supercríticos. Instalaciones, ¿sí?, de potencia,
que cuentan con generadores muy similares de aspecto, es decir, exterior, a los que se instalan en un ciclo de vapor crítico, pero en su interior, y esto ya es de nivel de detalle, y yo la verdad que no lo sé, y creo que a nadie tampoco mucho le interesa, porque son pocos los proveedores que desarrollan estos dispositivos, y son muy particulares. En el interior se manejan niveles de presión elevados, que lo que hacen es que el agua no se introduzca en la campana, sino evolucione a una presión mayor que la presión crítica, y acá ya se pierde el concepto de domo, no tiene sentido en una cámara de separación de agua líquida y vapor saturado, ¿sí? Son todos tubos intercambiadores de calor, ¿sí? Donde el agua pasa de estado líquido a vapor sobrecalentado en el mismo dispositivo, en el mismo elemento de intercambio de calor, ¿sí? A ver, acá hay mucho diseño, no vamos a entrar en detalle porque no tiene sentido, ¿sí? O sea, acá hay mucho diseño en cuanto al sistema constructivo, de evitar que alguna parte interior de absorción de calor se sobrecaliente y manejar las corrientes de agua. Lo único que le puedo decir es que acá en la Argentina se ha instalado este tipo de instalación, ¿sí? Que es bastante particular, en Central Costanera. Es más, nos hemos enterado ahí, cuando hicimos por primera vez la visita a Central Costanera, dijeron, nosotros tenemos una caldera supercrítica, y creo que nosotros miramos con Juan, con Fede y con Flavio diciendo, ¿qué es eso? Bueno, hay instalaciones, no es la única en el mundo, no sé si en Argentina es la única, pero tiene sus pros y sus contras. Y la idea que yo le quería transmitir en esta presentación son esas. ¿Cuáles son los pros y los contras de este tipo de tecnología? La caldera es mucho más compleja y sofisticada en su construcción que el resto, que trabajan a menor presión y menor temperatura. Esperen que me fui para otro lado. Acá. Características, las calderas SC supercrítico y ultra supercrítico. Son para presiones y temperaturas aún mayor. Bueno, esto está sacado de un proveedor de General Electric que provee este tipo de dispositivos y los vende que tienen un más bajo consumo de combustible porque tienen rendimientos mayores, porque logran temperaturas medias termodinámicas máximas mayores que las subcríticas, y si tiene mayor rendimiento, necesito quemar menos combustible para la misma potencia, entonces logro reducir las emisiones en cuanto a dióxido de carbono. Al no tener domo y grandes masas de agua acumuladas, se arrancan fácilmente, más rápido que las subcríticas, eso dejémoslo de lado. Y también hablan de financiamiento disponible, porque dicen que todas las tecnologías que promocionan una reducción de emisiones, ¿sí?, pueden tener beneficios financieros y acceso a créditos que otras tecnologías no tienen. Entonces, una herramienta de venta es instalación es más cara, ¿sí? Todas estas generadores de vapor son más onerosos, pero te dicen que podés tener acceso a líneas de crédito que otras tecnologías no acceden, ¿sí? O tener, de alguna manera, prioridad en el financiamiento respecto a otra tecnología. Esa es la herramienta de venta de esta tecnología, mayor rendimiento en instalación y acceso a financiamiento. Obviamente, el costo de inversión es mayor. Otra desventaja es la calidad de agua que demandan este tipo de instalaciones. ¿Sí? Acá, el agua, se lo dejo a Flavia, pero tampoco sabemos cuáles son los parámetros particulares de este tipo de instalaciones, pero las exigencias son mayores porque no hay un domo donde tener algún tipo de control. ¿Sí? Acá es, inyecto agua y en algún punto, en algún tubo más alejado, más cercano, se vaporiza y ya se inyecta la turbina. No hay un punto donde controlar ese nivel, esos parámetros que mencionó Flavia. Esto también lo saqué de General Electric, me pareció bastante descriptivo, para mostrarles que ellos comparan lo que veníamos viendo hasta el momento, un ciclo subcrítico, con un rendimiento de referencia del 37%, y me dan valores máximos de presión y temperaturas. Asocian
que la implementación de una caldera supercrítica, ¿sí? Que fíjense que acá arriba está presiones mayores a 220 bar y las temperaturas son mayores a 550 grados de vapor. Me incrementa un 3% el rendimiento de mi instalación y también me ofrecen la ultra supercrítico, ya fíjense que aumentan nivel de presión mayor a 240 bar y 600 grados, obviamente demandan mejor calidad de materiales, por eso también incrementan los costos, pero ya acá el rendimiento que puedo obtener con un ciclo de vapor es, con respecto al estándar, es un 5%. Entonces, bueno, de alguna manera uno tiene que poner en la balanza si este 5% que garantiza esta gente, que además también no le vende solamente la instalación, sino le vende el servicio de mantenimiento constante, ¿sí? En su ciclo de vida, es otro beneficio para la empresa. Bueno, hay que poner en la balanza 5% extra contra la plata que hay que poner en el primer momento, que va a ser mayor que un ciclo subcrítico, ¿sí? Sepan que existe. Nosotros conocemos el de Costanera. De afuera no hay diferencia, las turbinas son similares, condensadores similares, lo único que cambia es la construcción del generador de vapor, pero eso es todo know-how. Eso es, la empresa no anda publicando los planos de estos generadores de vapor y no cualquiera también los hace. Bueno, hasta acá quería terminar. Antes de compartir, quería abrir un espacio de preguntas, así podemos volver sobre las diapositivas, y si no, dejo de compartir y atendemos consulta fuera de la presentación. Edu, ¿querés que detenga la grabación? Dale, Juan. Bueno, frenamos entonces.